vamos a ver un ejemplo de cálculo de una serie de Fourier en senos con una función sencilla y vamos a estudiar la convergencia de dicha serie. Recordemos lo que sabemos de la convergencia de las series de Fourier en senos. Los coeficientes se obtienen por integración en el intervalo correspondiente de la función f por las funciones seno. La convergencia es la que tenemos aquí. En los extremos del intervalo 0L converge al valor 0, sea cual sea la función. En los puntos interiores en los que la función sea continua, la serie nos da el valor de la función. En los puntos en los que es discontinua, la serie nos da la media del límite por la izquierda y el límite por la derecha en dicho punto de discontinuidad. Y aparte tenemos la identidad de la energía. Bien, vamos a aplicárselo a un ejemplo concreto que es la función constante unidad, el intervalo 0pi. Lo primero es que la longitud del intervalo es pi. Lo sustituimos entonces en todos estos resultados. Algunas cosas se nos van a simplificar, pi con pi, y ya tenemos expresiones un poquito más sencillas. ¿Qué más sabemos acerca de la función? La función f constante, ya que es la unidad, es de clase c infinito, con lo cual es mucho más que c1 a trozos. Entonces este teorema se le va a aplicar y lo único es que al ser una función continua no va a haber puntos de discontinuidad, con lo cual este caso no lo vamos a tener. Además, como la función es continua en todos los puntos, pues no tiene sentido hacer esta distinción. Entonces tendremos este caso en todos los puntos interiores. Ahora, como ya sabemos que la función vale la unidad en todos los puntos, pues ya tenemos el resultado de convergencia. La serie converge al valor 1 en los puntos del intervalo 0pi y en los extremos del intervalo, que son 0pi, converge al valor 0. Este resultado es interesante porque lo sabemos sin necesidad de calcular la serie, es decir, antes de que conozcamos los valores de los coeficientes, ya sabemos a qué valores va a converger esta serie, aunque no conozcamos los b sub n, lo cual es un resultado muy potente. Seguimos estudiando en todas estas integrales la función f por su valor, que en este caso es valor 1, y procedemos entonces a realizar las integrales. Por ejemplo, aquí tenemos integral de la función seno. Pues la integral de la función seno es la función menos coseno, y ahora solamente hay que sustituir los extremos de integración. En 0 la función vale 1 y en pi vale coseno de npi, con lo cual tenemos estos dos términos. Esto lo podemos simplificar un poco porque fijaros en que cuando n es un número par, o sea, tenemos coseno de 0, coseno de 2pi, coseno de 4pi, esto toma el valor 1. En cambio, cuando n es impar, tendríamos coseno de pi, coseno de 3pi, de 5pi, que es menos 1. Por tanto, esto es menos 1 elevado a n, es decir, 1 si n es par y menos 1 si n es impar. Entonces ya tenemos una manera más cómoda de expresar todo esto. Más integrales que podemos realizar aquí en la entidad de la energía, simplemente tenemos que hacer esta integral entre 0 y pi, que obviamente toma el valor pi. Por tanto, ya tenemos todos los ingredientes, tenemos los coeficientes del desarrollo, conocemos su convergencia antes incluso de haber tenido estos valores. Lo que tenemos que hacer es sustituir en todas estas expresiones. Por ejemplo, en la entidad de la energía, los coeficientes b sub n, pues los elevamos al cuadrado y ya tenemos la expresión de la entidad. Aquí ya, si queréis, simplificamos un poco, este pi con este pi cuadrado, este 4 con este 2, y ya tenemos la expresión final de la entidad de la energía. Vamos a analizar los resultados de esta serie. Acabamos de ver que esta serie, que evidentemente depende de t, toma el valor 1 para cualquier t en el intervalo 0pi abierto y toma el valor 0 para los valores 0 y pi, es decir, para los extremos del intervalo. Aquí lo tenemos representado de esta manera. La serie toma el valor 1 en los puntos interiores del intervalo y toma el valor 0 y el valor 0 en 0 y pi extremos del intervalo. Fijaros que en este caso 1 es el valor correcto que nos da la función y la serie nos da el mismo valor. Pero en los extremos toma un valor que es incorrecto, ya que debería tomar el valor 1 y en cambio toma el valor 0. Esto lo podemos visualizar aquí, en este salto de 0 a 1 y de 1 a 0, y vamos a visualizarlo sumando esta serie término a término. Vamos a parar un poquito. Veis que al principio tenemos pocos términos, vamos metiendo más términos,
Y veis que al añadir más términos, pues bien, en la parte central vemos que el valor 1 se obtiene con una pequeña oscilación, pero a medida que nos acercamos a los extremos donde la serie pega el salto, veis un fenómeno extraño. Es decir, la serie tendría que tender al valor 1, sin embargo, sobreestima ese valor antes de caer oscilando al valor 1. Y aquí lo mismo. Aquí la serie, antes de caer al valor 0, veis que sobreestima el valor 1 que debería calcular y luego cae al valor 0. Añadir más términos, pues no mejora la cosa, sino simplemente la hace más manifiesta. Por lo tanto, a este fenómeno es lo que vamos a llamar fenómeno de Gibbs. Y hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con series de Fourier, porque vemos que al pasar de 0 a 1 y de 1 a 0, la serie tiende a sobreestimar, como hemos visto, el valor real unidad. Y esto se conoce como fenómeno de Gibbs. Vamos a seguir trabajando un poco la serie y vamos a simplificar un poco sus coeficientes, que tienen esta expresión, pero aquí podemos distinguir los casos en los que n es un número par y los que n es un número impar. No es estrictamente necesario, pero nos permitirá simplificar un poco las expresiones. Fijaros que cuando n es un número par, aquí tenemos menos 1 al cuadrado 1, 1 menos 1, 0. O sea que estos términos, con n igual a par, son nulos. En cambio, cuando n es un número impar, tendríamos 1 menos menos 1, o sea 2. Con lo cual, estos coeficientes, cuando n es un número impar, son de la forma 4 partido por npi. Entonces tenemos que en esta serie la mitad de los términos, los pares, son nulos y los impares, en cambio, toman este valor. Por lo tanto, podemos escribir la serie de muchas maneras. De esta manera un poquito más prolija, de esta manera un poco más compacta, en la que nos restringimos en la suma a los valores de n impar, o incluso, teniendo en cuenta que los números impares se pueden escribir como un número par más 1, por ejemplo, aquí a medida que m va tomando valores, m vale 0, tenemos el 1, cuando m vale 1 obtenemos el 3, etcétera, etcétera. Para cualquier valor de m, n sería impar. Entonces podemos hacer este pequeño cambio de índices y considerar m de 0 a infinito, sustituir n por 2m más 1, que son números impares, y aquí también. Esta expresión, pues, tiene un sumatorio más tradicional, pero también es un poquito más complicada. Bien, son tres maneras distintas equivalentes de escribirlo. Y lo mismo sucedería con la identidad de la energía. Aquí tendríamos los términos pares serían nulos, entonces podríamos hacer esta suma solo sobre términos impares, sacaríamos el 2 al cuadrado por 4 por 2, 8 para afuera, y esto nos va a servir también para, como resultado, como subproducto, para otros fines. Aquí tenemos una serie que no sabríamos calcular de otra manera, que es la suma de 1 partido por n cuadrado cuando n toma valores impares. Pues vemos que pasando ese término pi partido por 8 al otro miembro, esta serie la podemos calcular como subproducto de la identidad de la energía. Esta serie toma el valor pi cuadrado partido por 8. También podemos utilizar la convergencia de la serie para calcular sumas de series conocidas. Aquí tenemos el resultado relativo a la convergencia. Sabemos que la serie de Fourier converge al valor 1 en los puntos interiores del intervalo 0pi y al valor 0 en 0 y en pi. Vamos a aplicar, por ejemplo, este resultado a pi medios. Cuando t vale pi medios, sustituimos pi medios aquí, y como es un punto interior, pues esta serie, aunque no tengamos forma de sumarla, sabemos que suma el valor 1. Pues vamos a desarrollar un poco estos términos a ver lo que tenemos aquí. Primer término, cuando m vale 0, aquí nos queda seno de pi medios, que es la unidad. Siguiente término, cuando m vale 1, 2 más 1, 3, y aquí tendríamos seno de 3 pi medios, que ya sabemos que es menos 1, con lo cual tenemos aquí un menos 1. El siguiente, cuando m vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, tendríamos seno de 5 pi medios, que sabemos que es la unidad. O sea que veis que aquí tenemos una serie alterna, más, menos, y aquí tenemos los números impares, en el denominador 1, 3, 5, etcétera, etcétera. Es decir, aquí lo que tenemos es una suma con signos alternos, y en el denominador lo que tenemos son los números impares. Pues veis que esta serie no tenemos forma de sumarla, sin embargo sabemos cuánto vale. Por lo tanto,
podemos utilizar este resultado de convergencia para sumar esta serie. Y aquí tenemos entonces que la suma alterna de 1 partido por números impares, veis que pasando este pi cuartos al otro miembro toma el valor pi cuartos, con lo cual como subproducto del resultado de convergencia podemos sumar algunas series concretas, como hemos visto en este ejemplo. Ahora os propongo a vosotros como ejercicio que calculéis otra serie de Fourier y estudiéis su convergencia, la función lineal, la función t en el mismo intervalo 0pi. Y ahora, como subproducto, os pido que suméis la serie 1 partido por n cuadrado y veáis lo que sucede.